Hola, en este trabajo hablaremos sobre el uso del terreno en sectores rurales, presentado por Benjamín Cabezas, Javier Farías y Cristian González. Tema del proyecto: uso del terreno en sectores rurales. Objetivo general: indagar sobre cuál es el uso que las personas le dan a los terrenos rurales y qué acciones realizan con los desechos orgánicos en la región de O'Higgins. Descripción del proyecto: dar un fin agrícola a los terrenos rurales de O'Higgins no solo apoya a la producción de alimentos y economía rural, sino que también promueve y fomenta la sostenibilidad, la conservación ambiental y el bienestar social. Esta encuesta tiene como propósito saber cuál es el uso de conservación del suelo y qué fin se le da a los desechos orgánicos en cada una de las viviendas. Es por esto, como método de acción, se llevará a cabo la creación de una encuesta, con una serie de preguntas enfocadas en qué uso se le da a los terrenos, ya que la agricultura está directamente ligada a las tradiciones y a mantener la cultura de la comunidad rural, manteniendo una identidad. Población objetivo. La población objetivo son personas pertenecientes a la región de O'Higgins, generalmente de Coltauco y Rancagua, mayores de edad y de ambos sexos. Con este link se accede a la encuesta para responder las preguntas. Preguntas. Número 1. ¿Cuánta superficie, metros cuadrados tiene su vivienda? Escala de razón. Clasificación de variable cuantitativa. 2. ¿Cuántos integrantes son en su vivienda? Escala de medición, escala de razón. Clasificación de la variable cuantitativa. 3. En un rango de 1, que es muy poco, a 10 en exceso, ¿cómo clasifica la cantidad de desechos orgánicos de tu vivienda? Escala de razón cuantitativa. 4. ¿Consideras que aplicar medidas de compostaje contribuyen a mejorar el suelo cultivable? Escala de Likert cualitativa. 5. ¿Qué tan informado te sientes sobre el compostaje en la agricultura? Escala de Likert cualitativa. 6. ¿Qué fin se le da a la superficie de tu terreno? Alternativa cualitativa. 7. ¿Qué medidas utilizas para manejar los residuos orgánicos? Alternativa cualitativa. 8. ¿Qué fin se le da a los desechos orgánicos de tu hogar? Alternativa cualitativa. 9. ¿Hay cultivos establecidos en tu predio? De ramificación cualitativa. 10. ¿Crees que realizas acciones que benefician tu terreno? De ramificación cualitativa. Aquí, como se puede observar, la pregunta es ¿cuántos integrantes son en su vivienda? La variable e integrantes, la clasificación es cuantitativa. Por el lado izquierdo se puede observar los integrantes de cada familia. Al medio, el número de personas que contestó esa cantidad. Y por el otro lado, en la parte derecha, está el porcentaje que representa cada valor. Tenemos integrante de 1 a 2, que el número de personas que contestó fueron 11. Eso equivale a un 10,68%. Después tenemos lo otro, que entre 3 a 4 integrantes contestaron 55 personas, que eso fue lo mayor, que equivale a un 53,40%. El segundo lugar más alto e integrantes de 5 a 6 personas, que eso contestaron 29 personas. Eso equivale a un 28,16%. La moda es 4, la mediana 4 y el promedio de esas dos es 4,31. Y como conclusión, el 53,40% de las familias cuentan con 3 a 4 integrantes en su vivienda. Bueno, aquí la pregunta es, en un rango de 1, que es muy poco, a 10, que es en exceso, ¿cómo califican la cantidad de desecho orgánico en su vivienda? La variable sería la cantidad de desechos orgánicos y la clasificación es cuantitativa. Bueno, aquí muestra la clasificación, el número de personas y el porcentaje. Como se puede observar, la clasificación de 5 fueron un 25 personas, que eso equivale a 24,27%. En segundo lugar, tenemos un 15,53%, que el número de personas es 16 y la clasificación es 6. Y por tercer lugar, con una clasificación de 7, el número que respondieron las personas
fueron 15 y eso equivale a un 14,56%. La moda es 5, la mediana 5 y eso es un promedio de 5,35. Y por conclusión, la clasificación que destacó según los porcentajes fue una clasificación de 5, con un 24,27% de la respuesta encuestada. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. ¿Consideras que aplicar medidas de compostaje contribuyen a mejorar el suelo cultivable? La variable medida de compostaje. La clasificación es cuantitativa. Aquí tenemos una tabla que se divide en tres, que la consideración, el número de personas y el porcentaje. Como se puede observar en la tabla, la consideración que más se respondió fue totalmente de acuerdo, que fue un número de personas de 67 y eso equivale a un 75,05%. Por segundo lugar, tenemos sí, solo un poco, que eso equivale a un número de personas de 14 y eso equivale a 13,59%. Y por último lugar, el tercero, moderadamente de acuerdo, que el número de personas fueron 13 y eso equivale a 12,62%. Y en conclusión, la mayoría de los encuestados están totalmente de acuerdo con que aplicar medidas de compostaje contribuyen a mejorar el suelo cultivable según lo indica la moda y el gráfico. Análisis de preguntas. La pregunta en este caso es: ¿qué informado te sientes sobre el compostaje en la agricultura? La variable es el nivel de informado y la clasificación es cualitativa. Dentro de las respuestas que pusimos para que los encuestados pudieran responder y la cual se sintieran más identificados, en este caso la que más fue respondida fue moderadamente informado, que sería la moda dentro de las respuestas. Por lo que pudimos concluir que el 36,89% de los encuestados respondieron que se sienten moderadamente informados sobre el compostaje en la agricultura. En este caso, la pregunta es: ¿qué fin se le da a la superficie del terreno? La variable es el objetivo de la superficie y la clasificación es cualitativa. Bueno, dentro de la respuesta que pusimos, la moda fue solo como vivienda. Eso quiere decir que la mayoría de las personas solamente ocupan su terreno como vivienda y no con fines agrícolas. Podemos concluir que la mayoría de las personas encuestadas respondió que utilizan la superficie de su terreno solo como vivienda, indicando un 57,28% según nuestra moda y el gráfico. En este caso la pregunta es: ¿qué medidas utilizarías para manejar los residuos orgánicos? La variable es la medida de manejo y la clasificación es cualitativa. Bueno, las respuestas que pusimos para que los encuestados se sintieran más identificados. En este caso la alternativa más respondida por los encuestados fue el reciclaje, que sería la moda. Y como conclusión, el 48,54% de los encuestados realiza la medida de reciclaje para manejar los residuos orgánicos de sus viviendas. ¿Qué fin se les da a los desechos orgánicos en tu hogar? La variable de esta pregunta es: ¿qué fin tienen los desechos orgánicos dentro del hogar? La clasificación es cualitativa y como podemos ver en el gráfico, el 52,43% de los encuestados indicó que no le dan ningún fin a los desechos orgánicos de su vivienda, y en este caso fue la alternativa que fue más respondida por los encuestados. ¿Hay cultivos establecidos en tu predio? La variable de esta pregunta es establecimiento de cultivos dentro de la superficie que tengan los encuestados de su vivienda, y la clasificación es cualitativa. Bueno, en este caso podemos identificar que la mayoría de los encuestados
indicó que no tiene cultivo establecido dentro de su vivienda o dentro de la superficie de su vivienda, mientras que el 33,98% indicó que sí tiene cultivo establecido en la superficie de su hogar. Si la respuesta fue sí, ¿cuál de las siguientes acciones realizas en tus cultivos? La variable es acciones realizadas y la clasificación es cualitativa. Bueno, en esta pregunta las alternativas fueron la implementación de agricultura de precisión, la incorporación de residuos orgánicos y el uso eficiente del agua. Por lo que la mayoría de los encuestados, específicamente el 62,02% de los encuestados que respondieron que sí tienen cultivo establecido en su hogar, dejaron la respuesta en blanco, indicando que realizan otras acciones. Entre las alternativas destacó el uso eficiente del agua con un 16,50%. Análisis de preguntas. ¿Crees que realizas acciones que beneficien tu terreno? Variable, realizan acciones beneficiarias. Clasificación cualitativa. Realizan acciones beneficiosas. Alternativas no, sí, en blanco. Número de personas, no, 58. Número de personas respondidas sí, 44. En blanco, 1. Total general, 103 respuestas. El porcentaje sería 56,31, que sería la moda respondiendo el no. El sí se quedaría con un 42,72% y en blanco serían 0,97. El 56,31% de los encuestados respondió que no realiza acciones beneficiarias para el terreno, mientras que un 42,72% indicó que sí las realiza. Pregunta. Si la respuesta es sí, ¿cuál de las siguientes acciones crees que contribuye más eficientemente a beneficiar tu terreno? Variable, ¿cuál acción es realizada? Clasificación cualitativa. Conclusión. El 56,31% de los encuestados indicó que sí, realizan acciones para beneficiar el terreno. De estos encuestados, el 26,21% respondió que la acción que realizan es aplicar compost, estiércol y otra materia orgánica como fertilizantes. Correlación. X superficie y cantidad de desechos. En el gráfico no existe correlación entre la superficie del terreno y la cantidad de desechos. El gráfico interpreta una incorrelación. Covarianza XY dio como resultado menos 89,95. Coeficiente de correlación dio menos 0,01. Y en coeficiente de determinación 0,02%. En conclusión, el coeficiente de determinación indica que no hay una correlación entre las dos variables. Esto quiere decir que la superficie del hogar no determina la cantidad de desechos orgánicos que contiene la vivienda. Correlación. X integrantes y cantidad de desechos. Correlación entre cantidad de integrantes y cantidad de desechos. Con un R cuadrado de igual a 0,04, según el gráfico existe una incorrelación entre las dos variables. Covarianza XY da como resultado 0,78. Coeficiente de correlación 0,21. Y en coeficiente de determinación 4,74. En conclusión, no existe una correlación entre la cantidad de integrantes de la familia con la cantidad de desechos orgánicos que contienen las viviendas, indicado por el coeficiente de determinación. Como conclusión, las personas pertenecientes a la región de O'Higgins que utilizan sus terrenos como fin agrícola, estableciendo cultivos, no realizan buenas prácticas agrícolas para la conservación de un suelo sano. Esto perjudica principalmente la producción alimentaria y en el medio ambiente, generando poca conciencia en la conservación de un suelo apto para la producción de alimentos